Radio 5, Cádiz, salud. En el tiempo que los martes dedicamos a salud pública, hoy nos vamos a ocupar de la esclerosis múltiple. Al celebrarse ayer el Día Nacional de esta enfermedad, nos acompaña la neuróloga, la doctora Lucía Forero, neuróloga del Puerta del Mar. Muy buenos días. Hola, buenos días. Doctora, ¿qué es la esclerosis múltiple y cómo se manifiesta? ¿Qué consecuencias tiene sobre nuestra salud? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad muy compleja, ¿no? Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Normalmente es una enfermedad de personas jóvenes, debuta normalmente entre 20 y 40 años, y es una enfermedad que se caracteriza por un inicio en el que hay inflamaciones en diferentes puntos del sistema nervioso central. Estas inflamaciones dan lugar a brotes clínicos, y el paciente nota alteraciones, pueden ser en su sensibilidad, en la visión, en el vértigo. Hay diferentes formas, ¿no?, en las que se puede manifestar la enfermedad. Y a través de esos brotes, la enfermedad va pasando el tiempo y empieza un proceso de neurodegeneración, que también lo caracteriza en una segunda fase de la enfermedad, ¿no?, en la que ya el paciente no sufre brotes, sino lo que sufre son pérdidas bien motoras o visuales o de cualquier tipo, que de forma progresiva van incrementando su discapacidad en el tiempo. Puede llegar a ser invalidante, por lo tanto, ¿no? Es muy invalidante, es la segunda causa de discapacidad en las personas jóvenes adquiridas, ¿no?, después de los accidentes de tráfico. Es la segunda más importante. ¿Y qué mensaje se ha querido trasladar a la sociedad este año en este Día Nacional de la Esclerosis Múltiple que se celebraba ayer? Bueno, yo creo que uno de los mensajes a los que tenemos que celebrar es que la esclerosis múltiple hace 20 años comenzó con los primeros tratamientos, y estamos viviendo un momento muy dulce en ese sentido, ¿no? De forma exponencial crecen cada año los tratamientos, muchas veces casi inabarcables para nosotros, porque los que nos dedicamos a este campo estamos en continuo estudio, porque continuamente salen tratamientos nuevos, ¿no?, para la enfermedad. Estos tratamientos todavía no curan la enfermedad, pero sí paran esa enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, cada vez son tratamientos más seguros, mejor tolerados por el paciente y mucho más eficaces. Entonces, yo creo que el mensaje más importante es que es importante detectar la enfermedad a tiempo, porque los tratamientos que existen hoy día pueden parar esa enfermedad y no llegar a esa fase progresiva a la que me refería antes, ¿no?, que ocurre después de varios años de que el paciente ha tenido inflamaciones consecutivas sin tener un tratamiento adecuado. Y por supuesto que yo creo que cada día, ¿no?, estamos más cerca, la ciencia está más cerca de descubrir cuál es la cura de esa enfermedad, y probablemente los siguientes años lo vivamos, ¿no? Yo creo que es una celebración. ¿Por dónde pasan esos nuevos tratamientos? No sé si nos podría avanzar en los tratamientos que vienen. Sí. Los tratamientos que vienen. Bueno, son tratamientos, esto es una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, como yo le explico mucho a mis pacientes, pues las defensas se vuelven un poco locas y entonces comienzan a atacar a estructuras del sistema nervioso central, se confunden y empiezan a atacar. Entonces, las dianas terapéuticas que estamos barajando hoy día son fundamentalmente parar esas defensas, ¿no? Bien eliminando esas células de defensa, que fundamentalmente son los linfocitos, y haciendo que la médula ósea vuelva a generar unos linfocitos nuevos, totalmente limpios, y esperando que esos linfocitos no se equivoquen, ¿no? Y luego, por otro lado, existen otro tipo de terapias que también están en investigación, es verdad que todavía no tenemos ninguna, que van indicadas para la remielinización. Eso quiere decir que los nervios están cubiertos de una protección, que es la mielina, que las células de la defensa la atacan y hacen que desaparezca. Entonces, una de las dianas terapéuticas que estamos barajando es eso, ¿no?, que volvamos a poder tener esa mielina, con lo que tendríamos la regeneración, y esos pacientes, la discapacidad que tuvieran, podrían mejorar, que hoy día eso todavía no es posible. Decía antes que es una enfermedad que se manifiesta en jóvenes fundamentalmente. ¿Qué explicación tiene? ¿A qué se debe? ¿Qué se sabe del origen de esta enfermedad? La etiología es muy compleja, ¿no? Todavía el origen no se sabe, pero sí hay muchos factores que están descritos, ¿no?, que empiezan la enfermedad. Fundamentalmente, bueno, pues se ha podido observar los factores que más correlacionan son factores víricos, factores genéticos, de predisposición, nunca de herencia, pero sí factores de predisposición, y luego factores ambientales, ¿no?, por ejemplo, como el tabaco. También se ha visto que es una enfermedad más frecuente en mujeres, sobre todo en la forma recurrente remitente, y que suele afectar a personas jóvenes. Creemos realmente que hay
un conjunto de factores que hacen que detone esa equivocación del sistema inmune y entonces comienza la enfermedad. Pero no sabemos cuál es la conjunción exacta. Si vivimos ahora mismo un momento en el que se incrementa exponencialmente la incidencia, esa incidencia además es más acusada todavía en mujeres y además estamos viviendo como una parte un poco inesperada, y es que estamos diagnosticando la enfermedad en personas mucho más mayores de lo que antiguamente se hacía, ¿no? Siempre hemos dicho que clásicamente de 20 a 40 años y cada vez vemos formas clínicas con más de 40 años. Creo que el caso más mayor que está descrito en la historia es de 86 años y eso para nosotros es una barbaridad. El hecho, ¿no?, de que haya factores ambientales que también inciden en la enfermedad, me imagino que en esa faceta por lo menos sí se puede prevenir, ¿no? ¿Qué se puede hacer si es que podemos hacer algo? Realmente la prevención no es posible porque no conocemos exactamente cuál es el detonante, ¿no? Sabemos que existen muchos factores que de alguna manera intervienen en que el sistema nervioso, en que el sistema inmune, ¿no?, el sistema de las defensas se equivoque y ataque el sistema nervioso, pero no sabemos realmente cuál de ellos es el precursor. Sabemos que probablemente son muchos factores. Entonces la prevención en esta enfermedad, si no conocemos cuál es la etiopatogenia exacta, no podemos tener una prevención. Lo que sí es importante es que a los primeros síntomas empecemos a tratar de forma precoz. Eso ha sido el hito más importante en los últimos años de la enfermedad. Porque hay mucho infradiagnóstico. Mucho. Clásicamente siempre ha habido mucho infradiagnóstico, cada vez hay menos, ¿no? Porque probablemente las técnicas diagnósticas cada vez son mejores y más accesibles a toda la población. Y la población es muy llamativo porque recientemente, en 2014, hemos descrito una cosa que se llama el síndrome radiológico aislado. ¿Qué significa? Son pacientes que puede que tengan la enfermedad en un futuro y somos capaces de detectarla antes de que el paciente tenga síntomas, tan solo con una resonancia. Y eso antiguamente era impensable, ¿no? Nos queda medio minuto. En medio minuto, ¿qué síntomas son los que debieran alertarnos para acudir a un médico? Vale, bueno, los síntomas fundamentalmente son síntomas que se instauran en horas, habitualmente permanecen durante días, y los más frecuentes, os explico, los más frecuentes son la pérdida de visión, normalmente unilateral, con dolor de un ojo, los síntomas sensitivos son muy frecuentes y los síntomas vertiginosos. En caso de que tuviéramos alguno de estos síntomas, acudir al médico. Sí, pues rápidamente. con eso acabamos. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias.